Comienza a estudiar gratis en ere.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor. ¿Alguna vez has estado trabajando varias horas en un programa, digamos Word, escribiendo un documento, Photoshop, haciendo un diseño o cualquier otro programa, pero te olvidaste de guardar en la última hora o en las últimas 2 horas y en el momento menos pensado el programita se congela y no responde o te sale una pantalla azul en la computadora o si estás en Mac todo deja de funcionar? ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado y duele. Ese es el momento en que todos nos volvemos creyentes y empezamos a rezar por nuestros datos. Y mientras reiniciamos la computadora o reiniciamos el programa, estamos ahí rezando para que no se haya perdido nuestro trabajo las 2 últimas horas. Pero creo que tú y yo sabemos lo que va a pasar. Los datos se han ido para siempre. La pregunta sería, ¿cómo se van esos datos? Si yo estuve trabajando un par de horas, sí, no le di guardar, pero ahí estaban todos los cambios, ¿no? En algún lugar tienen que haberse almacenado. ¿Cómo es que se pierden y ya? Y es que todo esto se debe a la memoria RAM, que es uno de los componentes más importantes de la computadora y que afecta no solamente a su rendimiento, sino también a cómo se desarrollan los programas y a los lenguajes de programación. Seguro has escuchado que mientras más RAM mejor. Aunque no tienes claro el por qué, pero sabes que mientras más RAM mejor, entonces te fijas en cuánta RAM tiene una computadora antes de comprarla, o un teléfono, o el último iPad, o lo que sea. Pero ¿por qué más RAM es mejor? En este video vas a aprender de una vez por todas qué es la RAM, cómo funciona y qué rol cumple dentro de la computación y también dentro del mundo de la programación. Y lo vas a aprender porque estás en EDTeam y ya sabes que en español nadie te explica mejor. Pero antes te cuento que esta semana lanzamos el curso WebSockets desde cero. En este curso aprenderás a crear un canal de comunicación en tiempo real entre el servidor y el cliente. Esta es la tecnología que utilizan las redes sociales, por ejemplo, para mandarte notificaciones en tiempo real, los juegos para la comunicación también en tiempo real. Además, como proyecto del curso aprenderás a crear un dashboard de ventas que se actualiza, obviamente, en tiempo real. Si eres estudiante premium, el curso ya está en tu cuenta y si aún no lo eres, puedes ver las primeras clases completamente gratis para que descubras tú mismo la experiencia de EDTeam. Además, si eres estudiante de colegio, instituto o universidad, tienes una beca del 50% esperando por ti. Y si eres profesor también, ve a ed.team/becas para postular y construir juntos una mejor educación y un mejor futuro para Latinoamérica. Las computadoras necesitan trabajar con datos porque la computación en esencia es manipular datos, recibir datos, procesarlos y devolver un resultado. Es decir, input, entrada o lectura de datos, procesamiento, que es hacer alguna operación con esos datos, y output, que es salida o escritura de datos. Esta lectura y escritura de datos o input y output, o I/O por sus siglas en inglés, ha sido históricamente uno de los mayores cuellos de botella de la programación, es decir, una de las partes que hace lenta la computación. Y hasta el día de hoy, porque si sigues con un disco duro magnético en tu computadora y lo cambias por un disco sólido, sí, dije disco sólido, vive con eso, vas a ver un cambio brutal, vas a sentir como si hubieras comprado una nueva computadora porque es muchísimo más rápido, 4 a 8 veces o a veces más rápido, solo con cambiar el disco duro a uno sólido. Es decir, que la escritura y lectura de datos ahora es muchísimo más veloz y eso hace a toda la computadora más veloz. Ahora que te quedó claro esto de la lectura y escritura de datos, te paso a explicar qué es RAM. RAM son las iniciales de Random Access Memory, que en español sería memoria de acceso aleatorio. Lo de memoria creo que está claro, un almacén de datos, eso es una memoria, ¿no? Pero acceso aleatorio, ¿qué? Significa que los datos no se escriben de manera secuencial en la memoria, sino que se pueden escribir en cualquier parte. Pero realmente esto no nos explica absolutamente nada. Lo que tú necesitas saber para entender la RAM son 2 cosas. Número 1, su lectura y escritura de datos es muchísimo más veloz que el almacenamiento principal, es decir, el disco duro o SSD. Por eso el procesador lo toma como memoria intermedia. Es decir, aquí está el procesador, aquí está el disco duro, pero al medio está la RAM. Y el procesador prefiere ir a la RAM porque es muchísimo más rápido. Número 2, los datos son volátiles. Es decir, que todo lo que se guarda en la memoria RAM, cuando se corta la energía o se cierra el programa que lo estaba utilizando, se pierden esos datos. Y estos 2 puntos son claves para entender por qué tú podías trabajar 2 horas en Photoshop sin guardar, porque todo eso que habías avanzado se guardó en memoria RAM. Y por eso cuando reiniciaste el programa o reiniciaste la computadora, toda esa información ya se había perdido. Así que una manera fácil de entender la memoria RAM es como una memoria a corto plazo. Por ejemplo, si yo te pregunto tu número de DNI o tu teléfono, lo respondes de memoria. Pero si tú me dices tu número de teléfono y me pides que te lo repita 5 minutos después, ya se me pasó. Esa es memoria a corto plazo. O por ejemplo, ¿te ha pasado conocer una persona que te diga su nombre y días después volver a encontrarte a esa persona y morirte de la vergüenza porque no recuerdas su nombre? Esa es tu memoria a corto plazo. Vaciaste tu RAM.
Las primeras memorias RAM de estado sólido fueron creadas en 1969 por Intel. Antes existían memorias RAM pero magnéticas, y así como reemplazar un disco duro magnético por un SSD hace la computadora más veloz, el mismo efecto tuvo en la memoria RAM. Ahora, estas memorias tenían muy poquita capacidad, eran muchísimo más grandes que los módulos de memoria actuales, porque ojo, cada chip es una memoria RAM y todo el circuito con todos estos chips es un módulo de memoria RAM. Así que cuando tú te vas a comprar RAM, que es esa barrita ahí con varios chips, es en realidad un módulo de memoria RAM, tenlo en cuenta. Y como te decía, tenían una capacidad muy pequeña, tanto que te vas a sorprender. Por ejemplo, la Apple II de 1977, que es la primera computadora comercial de Apple, tenía apenas 48 kilobytes de RAM. Ahí no entraba ni una foto de las actuales. La primera PC de IBM de 1981 tenía 64 kilobytes de RAM. La mítica Commodore 64 de 1982, donde podías jugar muchos juegos, tenía también 64 kilobytes de RAM. La Macintosh original, la de 1984, la primera computadora comercial con interfaz gráfica y mouse, tenía 128 kilobytes de RAM. Increíble. El mítico ThinkPad de IBM, una de las computadoras más icónicas de la historia, que incluso fue escogida por la NASA para que los astronautas se la lleven al espacio, tenía 128 megabytes de RAM en 1996. 128 megabytes te parecerá poco, pero para esas épocas era muchísimo. Recordemos que un disquete tenía 1.44 megabytes de almacenamiento, así que 128 y en RAM, no en disco duro, era realmente bastante. Con eso corrías el Windows 95 y todos los programas y juegos que venían ahí. 10 años después, el primer iPhone, el primer smartphone de la historia, aunque le duele a muchos, tenía 128 megabytes de RAM también. Y es sorprendente porque han pasado 15 años nada más, pero el iPhone 13 Pro Max, que es el tope de gama actual, tiene 50 veces más RAM que la versión 1, 6 GB. Y el primer iPad de 2010 tenía 256 megabytes de RAM. Pero si te estás preguntando cuál es el límite de RAM para una computadora, agárrate porque te vas a caer de la silla. La computadora con más RAM del mundo, la supercomputadora Frontier, tiene 9.6 petabytes de RAM. Y si no te has caído de la silla, es porque no sabes qué carajos es un petabyte. Y para eso tenemos este video para que vayas y entiendas las unidades de almacenamiento en la computación. Pero te lo resumo, ¿sí? Un petabyte es 1000 terabytes. O mejor dicho, 1.000.000 de gigabytes. Entonces esta computadora tiene 9.6 millones de gigabytes de RAM. ¿Me va a dar algo? Obviamente las supercomputadoras no son computadoras para uso personal, son para uso científico. De hecho, creo que sería interesante un video con las principales supercomputadoras del mundo, ¿no? Me dejas en los comentarios si te interesa y por ahí lo preparamos. Y las memorias RAM se clasifican por diversos criterios, pero no nos alcanzaría el video para hablar de todos esos criterios. Pero lo que sí te puedo decir es que las que se usan actualmente son las DDR, que significa Double Data Range o doble ratio de datos. ¿Qué significa eso? En resumen, es que estas memorias están mandando datos en dos canales a la vez, por lo tanto son el doble de veloces que las SDR o Single Data Range. Y si has visto DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, no te compliques, son simplemente las versiones. Ahorita estamos en la versión número 4, pero ya pronto va a salir la versión número 5. Dependiendo de la computadora, tú podrías comprarte un módulo de memoria RAM y ponerlo, quitar el que ya había, aumentar la RAM, etc. Pero eso va a depender mucho del tipo de computadora que tengas. Casi que todas las computadoras con Windows permiten destaparlas y agregarles RAM adicional. En el caso de Mac, algunos modelos permiten hacer ese destapado y cambiarle la RAM, pero a partir de las M1, M2 y las que vengan, ya eso es imposible porque la memoria RAM está en un mismo módulo junto con la CPU y la GPU. Por lo que si estás pensando comprar una Mac M1 o M2, mucho ojito con la RAM porque no hay vuelta atrás y no le puedes añadir RAM extra. Desde que enciende la computadora, la RAM entra en acción porque se revisa que esté en buen estado y que haya memoria RAM en el equipo, si no el equipo no enciende. Seguramente te ha pasado que no enciende la computadora y con una limpieza ya enciende porque por ahí los conectores de la RAM no estaban haciendo un buen contacto. Pero una vez cargado el sistema operativo, si falla la memoria RAM, también puede colgarse el sistema, las famosas pantallas azules de Windows o los cuelgues inesperados de Mac, que no te hagas que también ocurren. Cuando estás usando el sistema operativo y abres un programa, lo que hace este programa es guardar información importante en la memoria RAM para tenerla disponible a la mano e ir trabajando con ella. Y todo lo que tú estás haciendo también se guarda en la memoria RAM. Te pongo un ejemplo muy sencillo que seguramente te ha pasado. En algún momento has hecho control Z si te equivocaste en algo o querías cambiar algo. En algún momento has hecho más de un control Z, ¿sí o no? Control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Pero eso implica que la computadora está guardando cada uno de los cambios que tú haces para poder retroceder. Esos cambios se guardan en la memoria RAM. Por eso, cuando tú cierras el programa y lo vuelves a abrir, ya no puedes
puedes hacer control Z porque todo ese historial se borró porque la RAM es volátil. Y creo que en este punto ya sabemos por qué puedes trabajar horas en un programa sin guardar nada, porque se guarda en RAM. Pero también lo peligroso que es porque todo se puede perder si no guardas. Así que la memoria RAM es la culpable de probablemente los momentos más difíciles de tu vida. Por suerte muchos programas ya incluyen el guardado automático. Y esto nos lleva a una analogía muy usada para explicar la memoria RAM. Imagínate que estás trabajando en un escritorio y tienes unos papeles en la mesa donde tú puedes escribir ideas, pero adicionalmente tienes un archivador donde hay muchos documentos organizados. Tú eres el procesador, los papeles son la RAM y el archivador es el disco duro. ¿Por qué? Porque si tienes que anotar alguna idea rápida, no vas a ir al archivador, a abrir los cajones, buscar un papel en específico, sentarte nuevamente y empezar a escribir. Demora mucho tiempo, tienes papeles en la mesa. Ahí mismo escribes las anotaciones, las ideas que te llegan, ¿cierto? Por eso es la RAM. Luego, al final del día en tu trabajo, tú verás si esas ideas que anotaste siguen siendo importantes para meterlas al archivador o tal vez ya no valen la pena y las botes al tacho de la basura, es decir, limpies tu RAM. Pero ¿qué pasa si me quedé sin hojas? Ya no tengo dónde escribir porque ya las llené todas y justo mi jefe me ha dicho que anote una información importante. ¿Qué hago? Seguramente iré al archivador, buscaré en los documentos algún documento que tenga el reverso en blanco para poder escribir allí por la emergencia, ¿no? Pero es demasiado tardado y demasiado estresante. Es lo mismo que le pasa a la computadora cuando la RAM se agota. Ya no hay RAM y empieza a utilizar el disco duro como reemplazo de la RAM, pero es demasiado lento. Así que cuando una computadora se queda sin RAM, es como tú cuando ya llega a las 6 de la tarde, vas a cerrar tu computadora y llega el jefe con más trabajo y te dice, Godínez, para mañana, a primera hora. Y tú, ay Dios mío. De hecho, eso no me lo estoy inventando yo, sino que el mayor gurú de la productividad en el mundo, David Allen, compara la memoria RAM con nuestro cerebro y dice que la mayor causa de estrés que tenemos los seres humanos en el día a día es porque tenemos nuestra memoria RAM al tope, igual que las computadoras. Hasta ahora hemos hablado de la memoria RAM y su funcionamiento dentro de las computadoras, pero si los programas almacenan sus datos dentro de la memoria RAM, eso significa que la RAM está muy cerca, muy vinculada a la programación y al desarrollo de software. En primer lugar, las variables que declaras al programar se guardan en RAM. Técnicamente hablando, una variable es un espacio reservado en memoria y cada vez que tú llamas a esa variable, estás leyendo ese dato almacenado en memoria. Por lo tanto, si todos los datos que usamos al programar se van guardando en memoria, existe el riesgo de memory leak o fuga de memoria, es decir, que la memoria se llene y se desborde y ya sabes lo que pasa, ¿no? Para eso, los programadores tenían que escribir subrutinas para ir limpiando la memoria cuando ésta ya no se utilice o ya no se necesite. Esto se hace en lenguajes como C o C++. Pero en lenguajes modernos ya no es necesario porque incluyen algo llamado recolector de basura. Eso significa que cuando tú estás escribiendo un programa, ya el mismo programa en su intérprete o en su ejecución va limpiando la memoria que se deja de utilizar para que el programador no se preocupe por eso o se olvide y luego falle el programa. De hecho, ser programador se vuelve cada vez más fácil. Bueno, por un lado. Por otro lado se vuelve más difícil porque cada vez hay más tecnologías que aprender. Pero no deja de ser una gran carrera con mucho futuro, así que recuerda que si quieres comenzar tu carrera en la tecnología, el lugar adecuado es EDTeam. Recuerda que todas las primeras clases son gratis. Además tenemos un curso 100% gratis para que aprendas a programar si nunca lo has hecho. Este es sin duda el mejor curso de introducción a la programación en español. Pero no me creas a mí, tómalo y tú saca tus propias conclusiones. Además del memory leak, otro detalle que hay que tener en cuenta en la programación y la memoria RAM es que la memoria RAM es volátil, como ya te dije, los datos se pierden. Entonces, cuando tú estás escribiendo un programa, las variables se guardan en memoria, los resultados se guardan en memoria, pero todo es en ese momento y se va a limpiar cada vez que vuelvas a iniciarlo. Para eso existen las bases de datos. Las bases de datos almacenan la información de manera persistente, es decir, que no se borren. Por eso las aplicaciones necesitan de las bases de datos para no perder su información. Si quieres saber más del mundo de la base de datos, tenemos un gran video aquí en YouTube y también tenemos varios cursos del mundo de las bases de datos en EDTeam. Por otro lado, en el cloud computing también se utiliza la RAM, obviamente, pero de una manera un poquito diferente, porque en cloud computing lo que se busca es escalar de manera rápida. Si yo tengo, por ejemplo, 1 GB de RAM alquilado en cloud y quiero 2 GB de RAM, creo que es obvio que no voy a pedir que un ser humano vaya al servidor con su RAM y la enchufe ahí a la placa, ¿no? Lo que yo hago es pedir más
memoria y listo, ya tengo esa memoria. Y eso se consigue a través de virtualización. Así que la RAM también se virtualiza en cloud, obviamente a partir de RAM física, pero todo está virtualizado para que tú puedas escoger cuánto RAM necesitas, también cuánto disco necesitas, cuánto ancho de banda, y todo esto lo hacen los arquitectos cloud. Y la gente experta en nube es súper importante porque todos los programadores tarde o temprano vamos a necesitar de ellos para desplegar nuestras aplicaciones cuando estas crecen. Así que la nube también es una gran área laboral en el mundo de la tecnología, y en EDTeam encuentras cursos de Azure, de AWS y de GCP, que son los proveedores de nube más importantes del mundo. Por último, si viste nuestro video sobre la caché, te estarás preguntando cuál es la diferencia entre RAM y caché, porque parecen lo mismo. Hay dos diferencias, mira. En primer lugar, la caché es un concepto que puede ser hardware o puede ser software, mientras que la RAM siempre es hardware. No hay RAM por software. Hay gente que cae en los engaños de que una app te va a dar más RAM y le instalan y tal. No, eso no existe, ¿no? En cambio, en caché es diferente. Hay caché en hardware dentro del procesador, ¿no? Las famosas level 1, level 2, level 3, L1, L2, L3 que seguramente has visto, ¿no? Y esa caché en el procesador es solo para el procesador. El procesador se comunica directamente con esa caché para procesar datos más rápido. Es muchísimo más veloz que la memoria RAM, pero mucho más costosa y de menor capacidad. Por eso solamente la usa el procesador. Ahora, la memoria RAM la utilizan los programas, ¿no? El Word, el Photoshop, el navegador, etcétera. Guardan ahí sus datos. Los programas no acceden a la caché del procesador, guardan en RAM. Entonces, cuando estamos trabajando con programas, el procesador lee los datos del programa desde la RAM. Eso es desde hardware. Ahora hablemos de software. No hay RAM en software, pero sí hay caché en software, que son esos datos de la aplicación que se guardan. Por ejemplo, la caché de WhatsApp, en donde se guardan las fotos, las conversaciones, etcétera. O la caché del navegador, donde también se guardan las imágenes de las páginas que has visitado, etcétera, ¿no? Y creo que es claro que cuando tú reinicias el WhatsApp, reinicias el navegador, no se pierde la info, por lo tanto, no es RAM. Sin embargo, la caché también se puede guardar en RAM si es que tú quieres un acceso muchísimo más veloz de tu aplicación. Esto se ve más en arquitecturas de nube, no en una computadora personal, porque las computadoras personales en algún momento se van a apagar y la información se perdería, pero en nube no se apaga. Entonces, para guardar caché en RAM tenemos tecnologías como Redis o Memcache. Y ahora sí, para terminar, la pregunta que seguramente te estabas haciendo: ¿cuánta RAM necesito para, por ejemplo, para programar, para jugar, para ser editor audiovisual, para ser diseñador gráfico, etcétera? Partamos por algo. Muchas computadoras actualmente tienen como base 8 GB de RAM, y los teléfonos de gama alta tienen unos 6 GB de RAM, algunos un poquito más. Pero por lo que hemos hablado en este video, creo que está claro que sí, mientras más RAM, mejor. Lo que hablamos al inicio, ¿no? Lo que hablamos al inicio, pero no estaba claro porque ahora sí está claro. Ahora, 8 GB de RAM, que es por ejemplo lo que muchas laptops traen de entrada, ¿es suficiente? Depende. Si tu trabajo es básico, por ejemplo, trabajo de ejecutivo, que es contestar emails, leer documentos, escribir informes, sí, 8 GB de RAM te pueden ir sobrado, no necesitas más realmente. Pero en tanto tu trabajo sea un poquito más pesado, por ahí le abres al Photoshop y editas algunas cosas, o al Lightroom o al Premiere para editar algunos videos, o por ejemplo si eres programador y tienes que levantar muchas cosas para tu entorno de programación, por ejemplo programadores móviles o de videojuegos que tienen que levantar emuladores, ahí sí 8 GB de RAM no te va a alcanzar. Para desarrollo web sí te puede alcanzar 8 GB porque no tienes emuladores ni muchas cosas encima, ¿no? Pero aún así no es recomendable. Yo te diría que el mínimo recomendable para que trabajes decentemente es 16 GB. Ahora, si tu trabajo es más pesado, como animación 3D, diseño gráfico pero a nivel avanzado, edición audiovisual con efectos, ¿no? Como los que hace Matías, ahí sí 16 GB quizás se te quede un poquito corto y quizás sea buena idea subirle un poquito más, ¿no? Por ahí a 32. Ahora, en el mundo de los videojuegos la RAM juega un papel importante, pero realmente el papel más importante lo juega la tarjeta gráfica ahí. Entonces, por más que le subas de RAM a tu computadora, si la tarjeta gráfica no es buena, pues no va a ayudar en mucho la RAM, así que también tenlo muy en cuenta. Todo depende de a qué te quieres dedicar. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya quedado súper claro qué es la RAM, cómo funciona, su papel en la computación, su papel también en la programación y en el desarrollo de software. Si este video te gustó y te enseñó algo nuevo, deja un comentario para agradecer este contenido, porque a más comentarios YouTube lo manda a más gente. También compártelo con tus amigos y síguenos en todas nuestras redes sociales, pero lo más importante, visítanos en nuestra página web para que conozcas más del mundo de la tecnología con los cientos de cursos que tenemos para ti. Y si no sabías qué es la memoria RAM y cómo funcionaba, lo aprendiste en EDTeam.
Comienza a estudiar gratis en ere.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor. ¿Me alcanzan mis 4 GB de RAM para ser gamer? ¡No! Lo siento, Kate.